vamos con las notas del Gran Premio de Hungría. Ya sabéis, como siempre, ordenadas en orden inverso, va a ser la redundancia, de la carrera, no necesariamente por nota. Arrancamos con la dupla de Alpine, profesor Martí Muñoz, redactor jefe de soymotor.com, que no tienen nota porque hicieron, ¿qué? ¿600 metros? Sí, hicieron 600 metros a doble abandono y no fue por su culpa. Pierre Gasly, al fin de cuentas, sí que había salido bien. Ha estado haciendo ese exterior en la curva 1 cuando tiene el toque de su compañero, a su vez tocado por Ricciardo y a su vez por Guan Yu Zhou. Nada que valorar, lo dejamos sin nota. Esteban Ocon, 3/4 de lo mismo. Tres Oficialmente terminó por delante Ocon, ¿no? Eso parece, sí, según la clasificación oficial, sí, terminó por delante. Que la gente se puede preguntar, ¿y cómo valoras? Pero claro, no pueden terminar los dos 19º. Valoras por quien haya recorrido más metros. Entonces, si abandonas un poquito más, en este caso a la derecha, terminas por delante. Eso es un puntito en el duelo de compañeros de equipo, ¿eh? Sí, bueno, mira, nos olvidaremos del asterisco de aquí 3 o 4 meses, ¿no? Y Claro. los hooligans de Esteban Ocon lo podrán escribir como un puntito positivo. Pero sí, al final la carrera de Esteban también sin nota. Al final 3/4 de lo mismo. Sí que toca contra su compañero, pero Esteban no tiene ninguna culpa ahí. Le toca a él Daniel Ricciardo y antes Guan Yu Zhou, ¿no? Así que sin nota y los dos coches fuera en la primera vuelta prácticamente. Ocon en la segunda, pero bueno. Sí, claro, eso te iba a decir, que es verdad que Ocon acaba una vuelta más tarde, por eso se clasifica por delante. Pero en caso de que abandonen dos pilotos en un choque, por ejemplo, en Italia 21, creo que fue Verstappen le ganó a Hamilton, porque claro, Hamilton estaba por encima, pero el coche… O sea, al revés, Hamilton tenía el morro un poquito más adelante porque el Verstappen lo tenía por encima del aro. Bueno, tecnicismo de la Fórmula 1 moderna. Hablando de la Fórmula 1 moderna, vamos con Logan Sargent. No le fue especialmente bien el Gran Premio de Hungría, ¿eh? No, tienen 4. Primer suspenso. En teoría abandonó, pero sí que terminó por distancia de carrera, figura como clasificado, pero la verdad no, la verdad es que acabó retirándose 3 vueltas antes. Logan Sargent iba camino de ser 15º cuando tuvo ese trompo en la chicane del segundo sector, ahí cae a la 17ª posición, entra a boxes y abandona, de modo que de 15º a 18º en la clasificación final. Había salido último, estaba 17º después de la salida con esos problemas de Daniel Ricciardo, a efectos prácticos era penúltimo. Sí que consiguió… estuvo bien que le hizo un triple undercut a Magnussen, Zhou y Tsunoda. Sobre todo Tsunoda en esa última, la segunda parada de Tsunoda había llegado forzadísimo, que se dejó 10-15 segundos, pero al final bajo presión pues Logan trompeó y lo echó todo por los aires. Entonces es un 4 y un error de pilotaje claro, que no es que le estemos viendo demasiados, porque no está cometiendo demasiados, pero lo que ayer hizo en Hungría sí que lo es, por eso el 4. Nos vamos con Kevin Magnussen, decepcionante la carrera de los Haas, y sobre todo de Kevin, que… No estamos hablando lo suficiente de Kevin, pero vaya últimas carreritas lleva aquí el amigo, ¿eh? No sale esta racha negativa. Sí, es un 5 y debería ser un 4,5 suspenso perfectamente, de modo que ahí ha sido un poco… aprobado en junta. Aprobado en junta un poco por piedad. Hizo una gran salida con el neumático medio, pero luego le pasó a Magnussen lo que le pasa siempre a Haas, que es que caen a plomo a la que entra en juego la tanda larga. Entonces, de salir 19º, llegó a ponerse 14º con todo el caos de las primeras vueltas. En la primera parada le hacen undercut 2 coches, está 16º. En la segunda parada, otros 2 coches, está 18º. Y solo termina por delante de Sargent porque Sargent abandona. De modo que es, sí, ningún error propiamente dicho, pero es una cuestión de falta de ritmo de Haas que lo estamos viendo en cada carrera. Como las tandas largas es que no hay forma que les salgan. Así que un 4,5 podría ser un 4, podría ser un 5, lo hemos dejado en un 5 esta vez. Vamos con Alfa Romeo, vamos con Guan Yu Zhou, 16ª posición, increíblemente decepcionante, ¿eh? Salía quinto y en los primeros 2 segundos de carrera ya se vio que hasta ahí llegó sus opciones. Sí, y da mucha pena, ¿no? Porque al final quinto Alfa Romeo fue la gran sensación del sábado y ahí está eso como gran punto positivo, pero al final Guan Yu Zhou no solo hace una mala salida, sino que desencadena todo el accidente que vimos en esa primera curva, que le hace perder a él 11 posiciones y básicamente le arruina por completo la carrera. Vimos cómo tenía problemas de acelerador, el equipo también ha dicho que hubo problemas de frenos, sea como sea, error técnico de pilotaje, lo que sí que vimos fue un accidente en cadena desencadenado por Guan Yu Zhou, que pudo continuar adelante, perdió 11 posiciones. Ahí Alfa Romeo ya fueron a la desesperada, cambiaron de estrategia, adelantaron el cambio de medios a duros tras apenas 10 vueltas, buscando un undercut. No les acabó de funcionar, solo pudo con Kevin Magnussen, estaba 15º, y con el neumático duro, con menos ritmo, perdió un par de posiciones también en la última parada, al final 17º, con los problemas de Sargent 16º. Pero bueno, es el gran derrotado del día, podríamos decir, ¿no? Sobre todo porque el sábado lo habíamos tenido también y luego la alegría duró muy poco. Fue un poco triste. Y la sacó barata porque después de cargarse 3 carreras en la salida, jugar a bowling como su compañero de equipo de hace un par de años, le cayeron solo 2 puntos en el carnet de piloto.
podría haberle caído muchísimo más tranquilamente. Le cayó sanción mínima. Sí, ahí por eso es curioso lo que le pasó. El equipo insiste mucho en que fue un problema del sistema de frenos. Sí. También del tobillo izquierdo, precisamente. Sí, y que imagino que también puede ser una forma de quitar responsabilidad sobre su piloto, ¿no? Decir que algo falló en el coche. Pero tanto en aceleración como luego en la primera curva, pues vimos que no fue el día de Guan Yu Zhou. Pero bueno, nos regaló una quinta posición el sábado, así que no nos podemos quedar con eso. 15ª posición, vamos ahora con Yuki Tsunoda, que la carrera en sí no fue especialmente mala, pero sin embargo, Martí, creo que es uno de los grandes derrotados del fin de semana por la circunstancia con su compañero de equipo. Sí, debut de Daniel Ricciardo, claro, está en Alfa Tauri y Tsunoda ha superado. Tiene un 5, carrera bastante decepcionante. Mal día para Yuki Tsunoda por varios factores. Mal día porque la primera parada en boxes es lenta, se deja 7 segundos, eso también es lo que explica al final que Ricciardo pueda terminar delante de él. Y sobre todo es la forma de afrontar la segunda parada en boxes, que Yuki Tsunoda cae a plomo, se queda sin neumáticos y ahí pierde 10-15 segundos, que hay un momento que Yuki quizá está peleando por acercarse a los puntos, pero con ese final de segundos Stint se acaba yendo para atrás. Había salido 17º con neumáticos blandos, ganó 6 posiciones de golpe en la salida, se puso un 10º, paró en la vuelta 9 para poner neumáticos duros, ahí es donde tiene esa parada lenta y cae detrás de Bottas y de Albon, posiciones que no recupera. Albon termina un 10º. Por lo que si quieres hacer Fórmula 1 ficción, pues con una parada correcta y un ritmo de carrera que no le hemos visto a Yuki Tsunoda prácticamente en ninguna carrera, podríamos haberlo tenido peleando ahí cerca de los puntos. Pero no les acabó de salir. Y al final, con ese final de segundo stint, pues las opciones de pelear o de acercarse a los puntos se acabaron por completo. Vamos con Nico Hülkenberg, 14ª posición para el alemán. ¿Qué nota tiene, Martí? Tiene un 6, tu amigo Nico Hülkenberg. Sé que te gusta mucho que esté en la Fórmula 1, pero bueno, de momento como mínimo, bueno, regaló una Q3 el sábado, salía 10º, y es un Haas. Entonces sabemos un poco lo mismo que Kevin Magnussen, que el ritmo en tandas largas es un problema, y eso lo acabamos viendo. Hülkenberg salía 10º, en la salida se llegó a poner 9º, aprovechando también los problemas de Guan Yu Zhou, pero a partir de ahí, pues, en ritmo en tanda larga, vimos lo que pasó. La primera tanda se deja 5 posiciones de golpe con la primera parada, sale 14º y se queda ahí básicamente hasta el final de la carrera. Y para ver un poco las diferencias de ritmo, en la vuelta 45 llevaba justo delante a Ricciardo, que lo tenía unos 4 segundos de diferencia, acabaron la carrera a unos 15 segundos, pues respecto al Alfa Tauri unas 4 décimas por vuelta que se estuvo dejando el Haas, que es un coche que no se le dan bien las carreras y lo estamos viendo, es una tónica de siempre, y podría haber sido peor incluso porque Tsunoda cruzó la meta a un par de décimas de él. Una vueltita más. Una vueltita más y quizá lo tenemos 15º. Vamos con Daniel Ricciardo, 13ª posición final para él, iguala o supera todos los resultados anteriores de Nick de Vries, menos Mónaco, que de Vries quedó 12º, así que muy buen redebut de Daniel Ricciardo. Sí, la nota es un 8 y sensación de que fue uno de los héroes de Hungría. Difícil pedirle nada más en el estreno, sabiendo todos lo difícil que es saltar a media temporada, como ha hecho Daniel Ricciardo, habiéndose perdido tantos meses de competición, con un coche que le es nuevo. Entonces, espléndido, y yo creo que superó expectativas, y más sobre todo viendo como en esa primera curva pues tuvo ese toque con Guan Yu Zhou, que prácticamente podría haber acabado con su carrera, ¿no? Pero le dejó último en ese momento, le dejó 18º. Le dejó 18º, de hecho seguía ahí después de la primera parada en boxes. Ahí lo que hizo Alfa Tauri, que estuvo curioso, fue que se la jugaron con la estrategia. Entonces el segundo stint de neumático duro lo hicieron cortísimo, solo 11 vueltas, y ahí le dieron una recta final de neumático medio de unas 40 vueltas prácticamente, que Ricciardo sacó a relucir entre aire limpio y ritmo pues la posibilidad de remontar a base de undercuts, y se abrió paso hasta la 13ª posición. Entonces no se puede pedir más, incluso superó a Yuki Tsunoda en clasificación, de modo que es es bueno, para mí mucho mejor de lo esperado. Mucho mejor de lo esperado, completamente de acuerdo. Sí. Nos acercamos a la zona de puntos, pero antes de llegar a ella, por supuesto, tenemos el peaje obligatorio de hablar de Valtteri Bottas en su último Gran Premio de Hungría. ¿Qué te pareció su carrera, Martín? Bueno, carrera correcta, un 6, no la recordaremos. Buen ritmo, Alfa Romeo, buen ritmo una vuelta. En carrera fue otra cosa, salía 7º. Ganó posición pasando a su compañero, que Guan Yu Zhou se quedó clavado, pero aún así perdió. Después, de hecho, tras la primera curva, Bottas lo tenemos 9º, termina la primera vuelta 12º, y a partir de ahí pues las cosas se quedaron un poco estancadas. La primera tanda de neumático medio muy corta, apenas 9 vueltas, cambió el neumático duro para jugársela, eso le sirvió para pasar a Tsunoda a ser un 10º, pero en la segunda parada en boxes perdió contra Albon, que había entrado 9-10 vueltas antes que él. De modo que sí, carrera correcta, salvando los muebles.
mejor que Guan Yu Zhou, porque no hubo toques en la salida, pero sin ningún atisbo de heroicidad y otra vez tantas vueltas detrás de Albon con DRS sin poder luchar. Esa sensación de fresquito aquí en lo que viene siendo el pechamen. Bueno, es que Hungría no mola. Es que Hungría es un circuito donde adelantar es difícil y si no tienes ese punto interior de querer jugártela, pues todavía más, ¿no? Entonces fueron 20-25 vueltas que lo tuvo en DRS. Entonces sí, fue un poco decepcionante. Así que bien por Albon, que aguantó la 11ª posición. Le faltó algún abandono más para rascar algún puntito más, pero bueno, la verdad es que fue una buena carrera de Alexander Albon, ¿no? Sí, a una posición de los puntos, 15 segundos de diferencia con los puntos, pero una vez más maximizando lo que había, sacando todo lo que hay en este Williams, por ende es el 7 de rigor de Alex Albon, que está haciendo una gran temporada dentro de las posibilidades. Salía 16º, se puso 15º en el momento de la salida. A partir de ahí fue muy agresivo con la estrategia, fue el primero en parar, vuelta 8, para poner neumático duro. Con eso pasa de 15º a 12º, ganando 3 posiciones de golpe, y en esa última parada en boxes le hace también undercut a Bottas para ser un 10º. Y como bien decías, al final la carrera de Alex Albon, pues que fue un mirar por los retrovisores constante, porque tenía ahí Bottas durante 20-25 vueltas al final de la carrera, pero sin ninguna opción de adelantamiento, de modo que los puntos no estaban ahí, pero con un Williams no se puede sacar nada más, y Alex Albon está haciendo una gran temporada. Nos vamos a la zona de puntos. 10ª posición para Lance Stroll, que acabó doblado, pero bueno, cerca de Alonso, lo cual no está tan mal. Sí, bueno, la situación es un poco grave, no de Stroll podrías decir, ¿no? Yo diría que ya es una cuestión de todo el conjunto. Y la carrera de Lance, más allá del hecho de estar doblado, al final maximiza lo que había con un coche que está claro que se ha perdido en estos últimos meses. Stroll lo teníamos 14º en parrilla, fue de los pocos en salir con el neumático blando y de hecho lo hizo bien. Al final pescó en río revuelto con todos los accidentes que hubo en la primera curva, pasado de 14º a 10º. Y a partir de ahí básicamente aguantó posición, paró bien pronto en la vuelta 9 para quitarse de encima el neumático blando, aprovechó que Leclerc tuvo una parada lenta en boxes para ser 9º momentáneamente. Le vimos también hacer de buen jugador de equipo con Alonso en un momento dado, dejándose pasar, y sí que al final pues terminó solo en 10ª posición, 15 segundos por detrás de... no, 15, esto te lo tendría que mirar bien. Pero sí, detrás de Alonso. Bueno, Alonso terminó a 70 y tantos doblado, 75, así que... Sí, a 14, sí, a 14 vueltas de líder. segundos seguro. Sí, esto mira, te lo puedo revisar justo. Terminó en posiciones inmediatas, pero no inmediatamente cerca, ni muchísimo menos. Sí, a unos 23-24 segundos. 23-24 segundos de diferencia con Alonso. Y 20 segundos de margen con el siguiente coche que ya por detrás. Entonces, carrera completamente solitaria de Lance Stroll, que es un 6. No había nada más en ese coche y no hay actuaciones memorables o esas cosas que te saquen el plus. Pues entrando ahora en la ristra de pilotos que fueron humillados por Max Verstappen, pero acabaron en la misma vuelta por lo menos, tenemos que arrancar con Fernando Alonso, peor resultado de la temporada, esa 9ª posición del Nano. ¿Qué nota tiene el piloto asturiano? Pues Fernando Alonso tiene un 6 en la línea con las últimas carreras. Lo podríamos dejar en un 6,5 porque realmente son carreras que tú las miras y no hace nada mal. Por lo que no es que puedas criticar y decir, no, es que ha perdido la carrera ahí. Simplemente es una cuestión de que el coche está como está ahora mismo, ¿no? Y Alonso esta temporada está pues sacando lo que hay del coche y este circuito es una buena muestra de ello. Salía 8º, en la salida se nos puso 7º con los problemas de Guan Yu Zhou y a partir de ahí golpe de realidad. Checo Pérez lo pasa en pista, es 8º, Russell le hace overcut en la segunda parada, es 9º. Nada reprochable en cuanto al pilotaje, pero esto es lo que hay. Y al final sí que es curioso, no a título individual, pero sí colectivo del equipo en un circuito donde había tantas esperanzas, pues ayer Verstappen a 75 segundos de diferencia y no solo eso, es que McLaren está a 42, Mercedes está a más de medio minuto y el primer Ferrari también unos 10 segundos por delante, ¿no? Entonces es una situación bastante grave, pero que por otro lado podía ser previsible, de un equipo que ha crecido muy rápido, que ha hecho un cochazo este año, pero que todavía está creciendo, ¿no? Y ahí es donde estamos viendo cómo pues, esa guerra de la ingeniería no es tan fácil de sostener. Y es lo que estamos viendo quizá con Aston Martin. Nos vamos con Ferrari. 8ª posición de Carlos Sainz. ¿Qué nota tiene el piloto español? Tiene un 6, una nueva carrera un poco que nos deja un poco grises, ¿no? Por circunstancias varias que pasan en la carrera de Carlos, que al final hacen que no consiga el resultado que ves que podría conseguir. Al final Carlos sale con neumáticos blandos, sale un 10º, hace una gran arrancada, gana 5 posiciones, se pone detrás de Leclerc. Ahí vimos todos un momento en el que Ferrari podía tener un dilema de impartir órdenes de equipo, ¿no? Por aquello de maximizar el neumático blando. Pero no tuvieron dilema ninguno. No lo tuvieron. El neumático blando se considera amortizado con la salida. Ahí termina
la aventura del neumático blando. Y sí que luego Carlos, circunstancias del destino y de los mecánicos de Ferrari, consiguió pasar a su compañero en la primera parada, un error, entre comillas, que Ferrari se encargó de corregir en la segunda parada con un undercut a favor de su compañero, ¿no? De modo que sí, es una carrera donde por ritmo no se le puede reprochar nada, más allá de que sí que pudimos ver de forma muy evidente un par de decisiones, ¿no?, que te evidencian pues, de qué lado está el equipo. Yo creo que pocas veces ha sido tan evidente como este fin de semana. La verdad es que sí, así que vamos con la parte que le interesa a Ferrari, vamos con Charles Leclerc. ¿Qué nota tiene el monegasco? Tiene un 6 de nuevo. Nada, reprochar el primer Ferrari, evidentemente con decisión del equipo incluida, salía sexto, se pone quinto con los problemas de Guan Yu Zhou, aguantó ahí. Problemas en la primera parada en boxes, que se dejó unos 7 segundos, eso le cuesta posición en pista contra Checo Pérez, contra Carlos Sainz. La de Checo no la recupera, la de Carlos lo hace con un undercut en la segunda parada en boxes, y lo estuvo manteniendo unos 5 segundos siempre de diferencia a partir de entonces. Sí, pudo sostener el ritmo, pero eso no quita al final también que esa segunda parada de Leclerc tuvo el momento del exceso de velocidad en boxes, 5 segundos, que a la postre le cuesta también la posición con George Russell, ¿no? De modo que sí, carrera un poco gris también de Ferrari, que bueno, incluso con esas preferencias internas, con ese error de pilotaje que al final se tradujo en puntos también para el campeonato. Pues sí, se me ha ido el dedo y he hecho spoiler de George Russell. Has mencionado Russell y se me ha ido el dedo ahí, shit, he tocado ahí así como directamente con George Russell, que hizo un carrerón, ¿eh? Salía 18º y pudo remontar bien. Sí, salía 18º, termina sexto, gran remontada del día, un 8, y también es un piloto que tuvo un ritmo que evidencia hasta qué punto Mercedes era fuerte ayer. Más allá de que solo fuera una sexta posición. Salía con el neumático duro en 18ª posición, gana 4 posiciones en la salida 14º, a partir de ahí pasa Bottas, es el piloto que alarga más la primera parada en boxes hasta la vuelta 28, y todo esto se traduce en que llega a la primera parada siendo quinto, mete neumático medio, con el ritmo en segunda tanda consolida la 8ª posición, y a partir de ahí acaba adelantando a Carlos Sainz y aprovechando esa sanción de 5 segundos de Charles Leclerc para ser sexto. Pero sí que si hablamos de diferencias de ritmo, Oscar Piastri, por ejemplo, contra George Russell, a pesar de terminar por delante de él, en las últimas vueltas, es decir, desde que empieza el último stint, Russell le recorta 25 segundos al McLaren, que es un poco una frivolidad. Sí que se sabe que el McLaren de Piastri dicen que estaba tocado, de hecho la diferencia contra Norris no es esa, Norris mantiene diferencias, pero sí que el dato contra Piastri es bastante fuerte. Y la mejor noticia para Russell, si con esta foto aquí, si cierras así un poquito los ojos, parece que el verde de Petronas, el del dorsal y el casco sea el mismo color y no sea una patada estética como habitualmente. Eso es lo que más me ha gustado de la carrera de Russell, que con esta foto haces un poquito así y parece que sea el mismo color, entonces está todo bien. Sí, no estuvo mal. No estuvo mal. Y como mínimo sí que tuvo ese ritmo que dices, ostras, pues es un poco la historia de toda esta temporada de Mercedes, ¿no? Que haciendo las cosas o no teniendo todas las cosas a su favor, todavía tienen esos puntos de calidad que te saca el ritmo de Russell en la final de carrera y lo comparas con el resto y dices, pues esta gente ejecutan muy bien lo que tienen entre manos, ¿no? Entonces no tienen el mejor coche, pero se nota un poco el tamaño de la estructura. También podríamos hablar con esas mismas palabras de McLaren, que volvió a conseguir podio, sí. Pero Oscar Piastri lo volvió a rozar, se cayó a final de carrera. Lo volvió a rozar, gran carrera, tiene un 7 aún así, podría ser un 8 también, gran carrera de Oscar Piastri, que está en este verano ya nos están acostumbrando también en Silverstone, ¿no? Que están llegando las buenas actuaciones y las buenas sensaciones, que está bien que tenga esos momentos de spotlight, ¿no? Podrías decir, de no estar siempre detrás como en las primeras carreras contra Lando Norris. Gran salida de Oscar Piastri, salía cuarto, se puso segundo siendo muy inteligente, aprovechando esa pelea que había en el vértice de la primera curva. Sí que el equipo le sacrificó en la primera parada en boxes, porque vimos ahí un undercut clarísimo a favor de Lando Norris, pero a partir de ahí Piastri la verdad es que pierde ritmo. Dicen que por daños en el fondo plano, sea como sea, es cierto que el ritmo a partir de la segunda tanda de Oscar Piastri no está ahí, acaba la carrera a 21 segundos de Lando Norris, de modo que la diferencia es evidente. Y sí que Pérez lo acabará adelantando en pista tras la última parada, Hamilton también. Pero bueno, la actuación es positiva y Piastri que está empezando a sacar un poco la cabeza, ¿no? Después de unas primeras carreras que había estado muy oculto, como mínimo a nivel de resultados, estas últimas 2-3 ya está un poco levantando el vuelo. Nos vamos al top 4. Vamos con Lewis Hamilton, que prometía mucho su jornada de domingo y al final, no sé si te da la sensación de que acabó con un tono un pelín decepcionante. Sí, se perdió un poco. Hamilton se perdió un poco. Tiene un 7.
Se perdió un poco por problemas con el balance del coche, que sobre todo las dos primeras tandas no les funcionaba, subviraje sobre viraje, y sí que hacia el final consiguieron alinearlo todo y hubo un cambio de ritmo y Hamilton terminó la carrera muy fuerte, pero sí que en la primera fase de la carrera no le acabó de salir bien. De hecho, la gran salida, ¿no? Que al final pole position, que era la gran noticia por inesperada de este Gran Premio de Hungría, la pelea contra Verstappen dura una curva y a partir de ahí no solo eso, sino que Hamilton caerá por detrás de los dos McLaren, lo tenemos en cuarta posición, los problemas de balance que comentamos y básicamente es que eso es lo que le pasó. Tras la primera parada lo teníamos a unos 11 segundos del podio, Pérez que ni él entendía tampoco muy bien por qué salió tan atrás. Sí. ¿Te acuerdas que dice por radio, sí. ¿por qué de repente estoy tan atrás? Que de repente los McLaren le habían abierto 8 o 9 segundos de la nada. Sí. Y Pérez le hizo un undercut con la segunda parada, lo tenemos quinto, pero sí que al final con los problemas de balance de Piastri también pudo recuperar la cuarta posición. Pero lo dicho del ritmo de Hamilton, en la vuelta 57, por ejemplo, Checo lo tiene a 11 segundos por delante y terminaron la carrera separados por segundo y medio. De modo que sí que, pese a los problemas evidentes que tuvo las dos primeras tandas, ese último stint de Hamilton sí que fue más fuerte y es un poco lo que dicen en el equipo, que les costó, pero que acabaron haciendo funcionar el coche. Ellos dicen que tenían en ocasiones el segundo mejor coche del circuito, ahí está Lando Norris para poner todo eso en duda, pero que quizá eran más fuertes que en cuarto, eso seguro. Ya. Hombre, y más después de conseguir la pole, ¿no? Pero bueno, nos vamos al podio. Nos vamos al podio. Un podio. La gente me va a matar en el chat porque ya están calientes, pero lo tengo que decir. Descafeinado de Checo Pérez. Es verdad que remonta desde novena posición, pero es igual de cierto que Verstappen le metía, sobre todo en el stint final, casi una media de 2 segundos por vuelta. Sí, hombre. Checo, para ver las cosas del lado positivo, hombre, llegó a la Q3 del Gran Premio de Hungría. Dirás, ostras, esto no es demasiado. Bueno, hacía 6 carreras que no lo teníamos en una Q3, que es para flipar un rato. Sí que la clasificación no le acabó de salir bien, lo teníamos noveno. Checo fue bastante valiente con la estrategia, ya neumático duro de inicio, un poco a ir un poco a contrapié de los de arriba para intentar remontar, y lo hizo bien. Salía noveno, se nos pone octavo en la salida, pasa Alonso en pista para ser séptimo, overcut a los dos Ferrari para ser quinto alargando la parada, y hacia la recta final pudo pasar a Oscar Piastri para ser cuarto y un overcut a Hamilton para el podio. Pero lo dicho, al final casi 40 segundos ahí con su compañero, ¿no? Que es una diferencia abultada, pero como mínimo pudo cerrar la remontada. Se sabe que si sales desde atrás y viendo a McLaren cómo está, pues ya no es que Verstappen esté corriendo del todo sola, ¿no? Solo, entonces es delicado. Pero bueno, ahí hay una cuestión psicológica o lo que sea, que es evidente que hay que enmendar, porque no es normal que un Red Bull 6 carreras consecutivas sea incapaz de hacer una buena clasificación. Es que no lo hemos visto nunca esto. Entonces, genial el podio, para también un poco de autoestima, por los puntos, por todo está bien, pero la sensación fue muy más, la verdad. Entonces me parece, la verdad es que el 7 engloba absolutamente toda la circunstancia de la carrera de Checo. Y nos vamos a la segunda posición, una carrera más para Lando Norris, coqueteando con la perfección un día más, Lando, ¿eh? Sí, hombre, Lando y McLaren, que han llegado, esto si nos lo explican a principios de temporada no nos lo creemos, y Lando tiene un 9, al final otra gran carrera de Norris en un circuito completamente distinto también a Silverstone, de modo que acabando de ratificar que McLaren ha llegado para quedarse, como mínimo en esta fase de la temporada, veremos en 3 carreras porque ahora las cosas cambian rápido, pero Lando lo hizo muy bien, tercero en parrilla de salida, acababa cuarto después de superar la primera curva, pero pudo pasar a Hamilton tercero. Vimos como el equipo le favoreció en la primera parada en boxes con un undercut, que luego, viendo que Piastri tenía daños en su coche, pues le habían ordenado devolver la posición, por lo que al final el undercut fue más anecdótico que otra cosa. Y pudo contener bien a Checo Pérez. De hecho, Checo a 20 vueltas del final lo tenía a 8 segundos, terminó la carrera solo 4, de modo que el ritmo de Lando Norris está ahí. Sí que, por buscar alguna historia, sí que en Silverstone contábamos que Verstappen siempre lo había tenido esos 10 segundos como mucho y daba la sensación que no se podía acabar de escapar, pues aquí la situación fue distinta. Al final de la segunda tanda eran 20 segundos, terminó la carrera 33 por delante y McLaren segundo equipo, que es un éxito brutal porque no estamos nada acostumbrados que un equipo cambie tanto su suerte, ¿no? Y empezar la temporada. Entonces y que lo materialice, además. Porque tienen coche para salir segundo en Silverstone y en Hungría y lo materializaron, que siempre te puedes poner nervioso o fallar con la estrategia o estás luchando ya con la creme de la creme y lo están haciendo genial. Sí, y claro, ahí podrías criticar a Piastri por el ritmo, porque es verdad que terminó la carrera un poco para allá, pero si tenía daños, como se dice, en fondo plano que afecta la degradación y demás, pues ahí estaría la explicación, ¿no? Pero sí, Norris está ahí, McLaren está ahí,
Y la pelea por esa condición de segundo equipo es lo más apasionante que tenemos ahora mismo en la Fórmula 1. Así que nadie esperaba esto, hay que decirlo. Bueno, vamos con el de siempre. Le encanta ser el último en las notas del profesor Martín Muñoz. Nos vamos con Max Verstappen, que ganó por la distancia más abultada de la temporada. Sí. Hasta el punto de que parece que es un mero trámite. Así que, ¿qué nota tiene Max Verstappen, Martín? Sí, tú lo has dicho, parecía un mero trámite y por eso al final lo he dejado un 8. Podríamos poner un 9, pero bueno, es para jugar un poco con las notas. Al final ya, quien quiera entender. Me gusta el 8, me gusta el 8. Sí, al final fue una carrera que realmente se disputaba sobre todo en esa pelea contra Hamilton, en el momento de la salida, que se perfilaba apasionante, pero duró muy poco. Además, con los McLaren también detrás, Hamilton cuarto, tampoco llegamos a ver un cuerpo a cuerpo ni nada por el estilo, y Norris, a diferencia de Silverstone, se descolgó más fácilmente, ¿no? Entonces, al final, Verstappen, medio minuto de ventaja de diferencia, que hubo un momento que pensabas, te va a parar en la última vuelta porque tenía parada gratis y te va a hacer la vuelta y te va a buscar la vuelta rápida haciendo una parada más que el resto, ahí a nivel de humillación, ¿no? Entonces es que ya recordemos que la vuelta rápida estaba en 22 altos o 22 medios y él hace un 20.5. O sea, sí. La vuelta rápida que tenía era ya inalcanzable para cualquiera. Imagínate si para y mete blandos. Sí, pero bueno, absolutamente arrollador, 12 victorias seguidas, un récord de la McLaren de Senna Prost, pues que ya es historia, y un Verstappen que es, bueno, campeón del mundo, oficioso, ¿no? Porque todavía quedan días, pero lo estamos viendo intratable, y vale que ahora tenemos a McLaren, que ha llegado como segundo equipo, pero ese medio minuto de diferencia en un circuito que se decía que Red Bull no se le daba bien, decía alguna gente, ¿no? Y pues para no dárseles bien, no está nada mal el resultado.